Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto verlos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y tengo la alegría de estar hoy con Maximiliano Jara Barrera. Él es licenciado en Historia y magíster en Historia por la Universidad Católica de Chile. Yo le hice clases en el pregrado, así que lo conozco desde bastante chico. Y ha comenzado este 2022 su doctorado en la Universidad Libre de Berlín. Se ha dedicado fundamentalmente a temas de historia de las ideas y los think tanks en Chile y América Latina y ha publicado varios artículos en esta área en diversas revistas de la especialidad. Hoy lo hemos invitado a conversar sobre su reciente libro, el Centro de Estudios Públicos, CEP, Ideas y Acción Política del Think Tank para la Transición a la Democracia en Chile, 1980-1990. ¿Cómo estás, Max, primero que todo? Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, espero que, bueno, esta es mi primera entrevista, así que tiene la primicia, espero no sea la última, claramente. Qué bueno, pues Max, primero felicitaciones por este libro, gracias por estar en Historia, Libros y Banderas. Y cuéntame cómo surgió tu interés por este tema que hoy vemos publicado en forma de libro. Claro, bueno. ¿Cómo empezó? Empezó en el contexto de una tesis de magíster en Historia en la Universidad Católica, entonces tenía que buscar temas. Ahí conversé con el profesor Coyumbian porque él es muy bueno delimitando los temas. Entonces las premisas eran las siguientes. Primero quería estudiar el régimen militar en términos de las ideas. Eso era para mí clave. Segundo, quería también comprender el proceso de transición a la democracia en Chile. Y entonces vi la literatura que existía en la época, entonces me di cuenta que había bastante de políticos, o sea, historias sobre políticos, sobre ideas, pero más bien de centro-izquierda, y ahí fue delimitando el marco. Entonces ahí me di cuenta que quería estudiar las ideas de la centro-derecha, o de las derechas en general. Vi que Jaime Guzmán estaba más bien estudiado con el trabajo de José Manuel, con Renato Cristi, con muchos otros. José Manuel Castro. José Manuel Castro, claro. Y de ahí dije, bueno, ¿qué otra institución? Y justo salía en la encuesta de opinión pública del CEP en la televisión, cada ciertos meses. Y dije, bueno, aquí tengo un tema porque me fijé que se había creado en 1980, era una institución era bien importante, hasta el día de hoy. Entonces ahí lo delimité lo suficiente como para que fuera una historia sobre el Centro de Estudios Públicos en la década de 1980. En cierto sentido, un trabajo monográfico, pero con bastantes implicaciones y conexiones hacia otros actores e instituciones, como vamos a hablar después. Te quería comentar un poco o preguntar un poco sobre el CEP, porque hoy el concepto think tanks, centro de estudio, incluso de derechas, está relativamente extendido en Chile, son conocidos algunos centros de pensamiento que han hecho un buen trabajo, pero en 1980, cuando tú comienzas tu investigación, el CEP es una especie de originalidad en la historia chilena. ¿Cómo lo ves tú ese surgimiento y por qué es tan novedoso? Claro, hay que ver el contexto de la época también, los 70, 80. En ese sentido, que existieran centros de estudios no era tan novedosos porque varios intelectuales de la universidad, principalmente de centro izquierda, tuvieron que crear estas instituciones para trabajar en forma más libre, por restricciones en varios sentidos.
Entonces existían una variedad de instituciones más vinculadas al pensamiento centro-izquierda que, bueno, pensaban en la política, reflexionaban, eran muy activas en ese sentido, recibían financiamiento de organizaciones, no sé, alemanas, estadounidenses, canadienses. Entonces tenían una estructura muy potente y publicaban constantemente. ¿Qué pasaba en las derechas? Bueno, en las derechas el proyecto más liberal tenía el control del Estado, tenía el control de las universidades, pero de la economía, ¿cierto? Con las reformas que estaban implementando, pero no tenía el control de la idea. Entonces se dan cuenta de que existía una gran deficiencia en ese aspecto. Y bueno, y el grupo que creó el Centro de Estudios Públicos, que fueron los asesores del régimen militar, como Sergio Cagua, Jorge. Sergio de Castro, Jorge Caguas, Pablo Barahona, Roberto Kelly, más una serie de otros actores, decidieron que lo clave era pensar la política en términos liberales, que era su visión, y no solo en términos de eficiencia. Y ahí viendo los modelos que existían en Estados Unidos, en Inglaterra, decidieron crear el Centro de Estudios Públicos y sacarlo adelante, pensando en teoría y filosofía política. Si bien tú dices que son asesores del gobierno militar o son los promotores de la revolución económica chilena, la verdad es que desde un comienzo están anclados a una corriente internacional de carácter Claro. liberal. Aparece bastante la figura de Hayek, por ejemplo, el autor de Camino de Servidumbre, y también la sociedad Montpellier. ¿Cómo ves tú esa vinculación internacional? No, creo que era una de las instituciones liberales con mayor vinculación internacional en Latinoamérica en la época. Por el nivel de contactos que tenían, bueno, como bien menciona, estaban vinculados a Hayek, que fue su presidente honorario, de los primeros visitantes. También estaba Buchanan, Tarlok, creadores de la Escuela de Elección Pública, y una serie de otros autores alemanes vinculados generalmente a la Montpellier. Entonces podemos ver un vínculo muy estrecho del CEP con esta institución que fomentaba el libre mercado, pero es muy curioso porque hay que hacer una delimitación. El CEP siempre ha sido muy internacional desde sus orígenes, entonces hay que delimitarlo por etapas. La primera etapa podría hablarse hasta 1982-83, una etapa más, podría decirse más economista, en el sentido de traer a intelectuales que piensan a través de la economía, incluso el director de la época que tenía una cita que era fomentar el imperialismo económico o algo por el estilo. Entonces, ¿qué significaba esto? Que la lógica económica se difundiera en la ciencia política, el derecho, en la democracia. Entonces traía autores en consonancia con eso. Pero la segunda etapa, que también fue bien internacional, fue después de la crisis de 1982, de la apertura política, entonces los autores eran más diferentes. No sé, Giovanni Sartori, Eso te iba a etcétera. preguntar, porque si bien hay una preocupación que podríamos llamar prioritaria o original por la actividad económica, por el libre mercado, de inmediato o casi de inmediato se empieza a percibir en el CEP un interés por la política. Así como tiene que haber libertad económica, tiene que haber libertad política en Chile. Y eso es no contradictorio con todos los sectores que apoyan al régimen militar, pero evidentemente estamos en una dictadura, en un gobierno autoritario, y hay sectores que les da lo mismo si es que se evoluciona pronto o más tarde una democracia o no se hace. ¿Cómo se enfrenta esa contradicción y cómo el CEP impulsa una evolución en un sentido democrático? Claro. Bueno, quiero mencionar primero que el CEP durante una primera etapa era más bien anuente con el autoritarismo, o sea, no había ninguna crítica hacia el sistema autoritario y más bien creo que los actores lo veían como algo positivo, entendiéndola como algo transitorio. Ahí está la idea de Hayek y Buchanan de la idea de de gobiernos autoritarios transitorios hacia un régimen liberal, que son, no sé, que era más favorable a eso que a tener un régimen socialista. Entonces está eso de por medio. Pero dicho eso, tiene razón, porque el CEP se preocupó tempranamente de la democracia. Entonces, pero una democracia liberal, representativa, enmarcada en un constitucionalismo clásico más bien, bueno, que controle los poderes del Estado, en vez de otorgarle más... Control en el sentido que los limite. claro, los límites, claro, en ese caso. En vez de una constitución habilitante que haga que el Estado se inmiscuya en más aspectos de la sociedad. Claro, y en ese sentido el CEP estuvo bien preocupado del tema de la democracia, de la apertura, y tuvo contacto con diferentes actores de la oposición también, especialmente los diálogos entre las derechas y la centroizquierda. Creo que eso fue lo fundamental de la institución en la década de 1980, porque así se generaba, o sea, se posicionaba como un espacio de la política, pero también como un actor político.
y un espacio en la política en el sentido de que vinculaba las dos tendencias mayoritarias que también les interesaba al CEP promover, que era la centro derecha y la centro izquierda. Y lo último aspecto con respecto a ese punto es que creo que tempranamente el CEP se desvinculó del régimen militar en términos temporales. Creo que fue la primera institución de derecha en ese sentido, bueno, en el término de centro de estudio, que se alejó más bien del proyecto político concreto del régimen militar para quedarse solamente en las ideas y los principios. Y creo que eso igual le sirvió a largo plazo para ganar más legitimidad, conocimiento, que se explotó muy bien en los 90, los 2000 hasta ahora. Estamos conversando con Maximiliano Jara Barrera sobre su libro El Centro de Estudios Públicos CEP, Ideas y Acción Política del Think Tank para la Transición a la Democracia en Chile, 1980-1990, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario. Tú ocupas el concepto de transición en el texto y en 1983 se produce una etapa de apertura en el gobierno militar, particularmente por el Ministerio Jarpa, por la irrupción de los partidos políticos en ese momento, y el CEP tiene su propia apertura. ¿Cómo canaliza el CEP ese interés o esa novedad política que se está produciendo en Chile? Claro, fantástico. Bueno, como consecuencia de la crisis probablemente como consecuencia de la crisis económica y la apertura política, hubo un reemplazo de la estructura del CEP. Por ejemplo, el director previo, Hernán Cortés. Hernán Cortés, que en este segundo se me había olvidado. Bueno, siempre pasa. Claro, Hernán Cortés, bueno, era más bien economista, más vinculado a la... Bueno, hablaba de... Yo digo que el lenguaje de la polis que utilizaba Hernán Cortés, bueno, era la economía porque era su disciplina, eso era claro. Entonces seguía la lógica de la economía en la escena pública. Entonces a partir del 82, 83, se produce una modificación. Entra Arturo Fontaine Talavera, que bueno, era filósofo, literato, también había estudiado Derecho, entonces tenía una visión más cultural de la política y del liberalismo, claro. Se integran también Enrique Barros, que era profesor de Derecho en la época, y también Óscar Godoy, que para mí es muy importante Óscar Godoy, o sea, para el CEP es muy importante Óscar Godoy en la década del 80, director del Instituto de Ciencia Política, muy vinculado a académicos liberales, pero en términos políticos, como Giovanni Sartori, entre otros. Seguidor de Aristóteles, claro, en el mundo. Entonces se produce un cambio en la estructura y del mensaje, porque ya el lenguaje no está, el comité editorial, por ejemplo, no está copado de economistas, sino más bien de filósofos, politólogos, también economistas, abogados. Entonces el lenguaje y el acercamiento a la política es diferente. ¿Y eso cómo se refleja? Se refleja en la creación de seminarios, congresos, conferencias, publicaciones, en donde se invitaban a diferentes actores, como mencioné anteriormente, de la centroizquierda como la centroderecha. Por ejemplo, Carlo Boneu, Ángel Flischfisch, Edgardo Benninger, participaron en el CEP y dialogaron con Jaime Guzmán. Francisco Cumplido. Claro, Cumplido, claro, entre varios otros. Entonces se producían estos diálogos. No quiero decir en ningún caso que el CEP fijó la política de la transición, pero quiero sí mencionar que a mi parecer se constituyó en un actor y a la vez en un espacio de la política, cuando no era tan común dialogar con el oponente en la década de 1980. Creo que era más bien una particularidad de la institución en ese caso. En el caso de la revista Estudios Públicos, que surge casi paralelamente con el CEP, para mí es una revista fundamental del pensamiento chileno en los últimos 40 años. Estoy suscrito, de hecho, hasta el día de hoy y tengo la colección, si no completa, casi completa, o creo que completa. ¿Cómo trabajaste esta revista? Y si tienes algún recuerdo o alguna valoración especial sobre algún artículo, algún debate, algún número especial de Estudios Públicos. Uy, bueno, creo que Estudios Públicos... Yo te voy a decir la que tengo yo. Ya, creo que Estudios Públicos fue fundamental en ese aspecto, porque creo que una de las revistas más importantes en ciencia política, derecho y filosofía política de Chile y probablemente Latinoamérica, si es que queremos estudiar pensamiento liberal. Dicho eso, es muy difícil escoger una sola entrevista, o sea, una sola número, pero creo que para mi investigación, bueno, fue fundamental. Porque dejaba muchas huellas, no solamente en los debates que son más bien explícitos y eso, bueno, cualquiera que vea el índice lo puede encontrar, sino también por las cosas adicionales que tenía. Por ejemplo, la propaganda de las revistas de otras instituciones, que me llama mucho la atención. No sé, propagan la revista Realidad, la revista de Centro de Estudios Contemporáneos, si no me equivoco,
y una serie de otras de centroizquierda. Entonces eso uno le hace pensar que, bueno, si al principio solo difundía, no sé, la revista Realidad y después termina difundiendo varias otras revistas en la solapa, en las propagandas, existe un proceso de acercamiento. Entonces cosas tan sencillas como esa me ayudaron, además de lo obvio que es el contenido intelectual de la misma revista. También mencionaba, por ejemplo, que se difundía creo que en Valparaíso, Concepción, Santiago. Entonces esos detalles también fueron muy útiles. Pero ya en términos de contenido, bueno, se puede ver un desarrollo del pensamiento liberal en Chile y de los actores que se invitaban. Y mi número favorito, por el momento creo que es el número 21, si es que mal no recuerdo, de 1986, donde se publica el seminario sobre el acuerdo por la transición a la democracia en Chile. Ya. Que participa Beniger, Cumplido, Fish, Oscar Godoy, que está presente en la portada, si es que la buscan en la foto de abajo. Está Jaime Guzmán también. Jaime Guzmán también. Entonces ahí uno ve las ideas que se tenían sobre la democracia, los juicios que tenían las personas, y recuerdo, no sé, una cita de Oscar Godoy que decía que el acuerdo era se enmarcaba dentro de una tradición liberal. Y que si extrapola uno las palabras de Godoy y de otros más cercanos al CEP, uno ve que más bien el CEP estaba en favor del acuerdo que de otra cosa. El acuerdo fue promovido por la Iglesia Católica en Claro. 1985 por el cardenal Juan Francisco Fresno. Sí. A mí el que me marcó mucho, pero es porque lo leí tempranamente, cuando estaba en tercero medio, por ahí por los años 80, fue el debate entre Francisco Cumplido, Jaime Guzmán y un académico alemán sobre el artículo 8º de la Constitución de 1980 original, Claro. es decir, la proscripción de los movimientos, grupos totalitarios fundados en la lucha de clase. Claro. Entonces, y la formación que yo, la primera formación o la primera interpretación sobre eso, la leí precisamente en el texto del CEP. Otra cosa, ¿en qué medida contribuyó el CEP a la transición a la democracia? Tú hay una parte, por ejemplo, en que trata del tema del sistema binominal, el que el Claro. CEP habría tenido alguna influencia, o en el trabajo a la noción de consensos, que va a ser muy relevante en la década del 90, la posterior estudio, cuando Edgardo Beringer Claro. desarrolla esta teoría de la democracia y los consensos mínimos, que Andrea Lamán le llama de los acuerdos. Claro. Sí, bueno, primero decir claramente que no creo que el CEP haya fijado ninguna política pública en la historia de Chile, pero la gracia que tiene este think tank, y probablemente varios otros más, claro, es que son dinamizadores de la opinión pública. Entonces, como tienen una capacidad, una resonancia tan importante en el escenario, son capaces de difundir de mejor forma ciertas ideas, tesis políticas, actores. Dicho eso, por ejemplo, con respecto al sistema binominal, lo que menciono, bueno, si nos retrotraemos a finales de la década del 70, se veía una visión más bien afín a un sistema mayoritario, que el que ganaba la elección en una circunscripción se llevaba todos los escaños, o sea, llevaba el escaño. Pero después eso, luego de la crisis de 1982, fue cambiando. Y lo que hizo el CEP en este caso era fomentar la tesis de un sistema bipartidista o entre dos alianzas, por decirlo de alguna forma. Y lo que hacía la institución, bueno, era publicar varios artículos sobre el tema, generar seminarios sobre esto. Y la idea finalmente es que, bueno, el CEP no fijó el sistema político binominal, pero sí le dio un sustento intelectual a través de la creación de un clima proclive a las tesis que serían después plasmadas en un texto concreto. Entonces, Y eso porque el sistema binominal contribuiría a darle mayor estabilidad Claro. a la democracia chilena. Claro, porque había una distinción entre principios, claro, o estabilidad política, o sea, que otros llaman gobernabilidad, o también se dice gobernabilidad, claro, o estabilidad o representación política, que son dos principios en este caso diferentes. El CEP estaba en la posición de levantar las posturas que tal vez limitaran un poco la representación, una representación no total, pero sí que generara gobernabilidad. La alternativa sería un sistema proporcional, pero sería Claro. más atomizado. Más atomizado, porque la crisis política que había vivido Chile anteriormente, entonces era más bien riesgoso fomentar esa nueva división en un contexto también que están las revoluciones en Centroamérica, que todavía no es referente para los chilenos. Entonces buscaban más bien seguir un modelo anglosajón, en ese sentido, estadounidense o principalmente. Max, en la última parte de tu libro aparece un tema que es bien interesante,
pensando en el contexto histórico, en la figura de Juan Pablo II, en la influencia de intelectuales norteamericanos como Michael Novak, y lo mismo que estaba pasando en la cultura política chilena, y en la relación entre el catolicismo y el liberalismo, que es una cosa que no siempre fue amistosa. El CEP incluso llegó a publicar un libro, un grueso volumen, Cristianismo, Sociedad Libre y Opción por los pobres. ¿Cómo ves ese tema tú en el contexto de tu investigación? Bueno, un tema muy interesante que lo descubrí con la investigación, no tenía ninguna idea del tema antes de esta. Y se produce algo curioso. Por ejemplo, el campo católico primero estuvo dominado por los conservadores, mayoritariamente siglo XIX, principio del XX. Luego surgieron los falangistas, que le disputaron el campo católico, que después se traduciría en la democracia cristiana. Entonces habían dos grupos que trataban de atraer a los católicos. En los 60, otro grupo se integra al asunto, que serían los socialistas y los movimientos de izquierda con la teología de la liberación en general. Entonces ya son tres grupos los que se disputan en el campo católico. Y lo curioso es que después en los 80 pasan dos cosas. Primero, las violaciones a los derechos humanos alejan a parte del electorado con el régimen, posicionan a la Iglesia en contra de las reformas que se estaban haciendo también, porque por otro lado se pensaba que las reformas de libre mercado eran inmorales, en palabras de Silva Enrique, del cardenal Silva Enrique. Entonces, en ese contexto, en donde bueno, los fundadores de esta institución eran católicos, por cierto, y bueno, lo consideran como parte fundamental de la sociedad libre, o sea, del modelo occidental que ellos estaban promoviendo, se dieron cuenta de esto y que el campo católico estaba más bien en disputa o casi perdiéndose. Entonces trataron de realizar una conciliación intelectual entre democracia, primero entre catolicismo y liberalismo, que es el capitalismo en la idea del momento. Entonces promueven ciertos autores como Michael Novak, y traen autores argentinos como Ezequiel Gallo, como Venegas Lynch Jr., Alberto Chafuen, si es que no me equivoco. Alejandro Chafuen, perdón. Y varios otros autores de Estados Unidos que promueven esa tesis, que al final el capitalismo está vinculado y es útil a la moral católica porque finalmente saca a las personas de la pobreza. Bueno, entre otros muchos temas que es más complejo explicar, pero ese es como el punto fundamental. Entonces se promovía y se defendía esta opción durante la década de 1980. Y diría que incluso influyó en Jaime Guzmán en un cierto aspecto, al parecer, porque después Realidad tradujo algunos artículos, Jaime Guzmán compró varios números de Michael Novak en Buenos Aires, los trajo a Chile, los difundía entre su grupo de estudio. Entonces, eso creo que fue bien interesante. Bueno, y claramente esta idea, esta tesis después caló tal vez los sectores conservadores y parte del país más católicos que valoran el capitalismo. Perfecto. Una última consulta del texto propiamente tal. ¿Y cuál fue la relación del CEP con la política práctica? Por ejemplo, con la candidatura de Hernán Vigi en 1989, que al menos desde el punto de vista teórico la debieran haber visto con buen ojo. Y lo segundo, con las encuestas, porque el CEP tenía encuestas para el plebiscito del 88 y las encuestas propiamente tales serían muy relevantes en la historia posterior del CEP. Claro, bueno, sobre la encuesta es importante mencionar que creo que han sido el elemento más influyente de la institución a lo largo de su historia, incluso más en términos política práctica, a eso me refiero. Y en el 88 sucede que pasó que había muchas encuestas que favorecían al sí, el CEP no favorecía al sí, sino me había mostrado un empate entre el sí y el no y después una victoria del no. Entonces, en esa época, las encuestas más bien están desprestigiadas y no se tomaron mucho en cuenta. Pero el CEP en ese entonces se notó un punto, por decir, que mostró la tendencia final del plebiscito. Luego sería utilizada como un insumo político para ver los temas que le interesaban a las personas y los actores políticos lo integraban a sus programas. Eso podría decirse sobre la encuesta en general. La encuesta al final tiene el poder del diagnóstico y de esa forma influyen en los cambios de los políticos que están tomando decisiones. Eso lo podemos ver diariamente con el gobierno, incluso con la oposición, siempre ven la encuesta hasta el día de hoy. Sobre el caso de Vigi, algo más particular, que eso me llamó mucho la atención, de que existía cierto vínculo de Vigi con Arturo Fontaine desde la juventud, al parecer. Entonces la precandidatura de Vigi, Arturo Fontaine y otras personas cercanas al CEP pensaron la candidatura, lo ayudaron, lo contribuyeron a su formación política a cierto aspecto. ¿A título personal? Claro, a título personal, en ese sentido.
Pero ahí queda la duda finalmente si a título personal, bueno, no involucra a la institución, pero finalmente Arturo Fontaine era parte de la institución, era el director, entonces los límites son más bien difusos, por decirlo de alguna forma. Pero lo que pasa con esta relación es que después Vigil tiene su crisis vital, entonces se retira de la campaña presidencial. Y ahí las personas del CEP más bien dijeron, ya, no podemos seguir por si se retiró, ya no tiene posibilidades de ganar ninguna. Entonces más bien se alejaron. Y luego cuando Vigil vuelve, está más bien cercano a la UDI, entonces el CEP se dedica más bien a su trabajo. Y creo que desde entonces no se... bueno, en el plebiscito no se... por ejemplo, en el plebiscito algunos autores apoyaban el sí, otros académicos principalmente apoyaban el no, y se ve una relación más bien que apoyan diferentes tendencias, pero nada, no comprometidos. Más quería mencionar eso. No eran de la primera línea política. No era la primera línea política. Pensaban, reflexionaban, se alejaban. No eran militantes muy comprometidos y muy visibles en la primera línea, claro. Max, yo termino todos mis programas pidiéndole a los invitados que nos sugieran alguna lectura o que nos cuenten qué lecturas los han motivado, les han gustado. Claro. Y puede ser del ámbito histórico o también puede ser de otra disciplina. Bueno, lamentablemente yo soy muy malo con la literatura. Eso es un error que he tenido en mi vida, pero lean literatura. Yo no lo he podido hacer, no lo he podido disfrutar, pero háganlo. ¿Y yo te he recomendado lecturas? También, pero lo hago, pero no soy constante en ese caso. Pero tengo 2 libros de historia que puedo recomendar. A ver, ¿cuáles serían? El primero es de Angus Burgin, que se llama The Great Persuasion, que analiza cómo los economistas agrupados en la Mont Pelerin reaccionan y se reconstruyen luego de la Gran Depresión. Entonces, lo que más me llama la atención a mí es que tal vez algunos autores han trabajado la Mont Pelerin y la ven como algo más esquemático, no tan diverso, por decirlo, como un grupo más cohesionado. Bueno, Angus Burgin ve lo contrario, o sea, ve muchas disputas, muchas peleas entre aquellos que favorecen la economía como el aspecto principal, otros más liberales culturales en el sentido de favorecer la libertad en otros tipos, en las instituciones, otros no tan críticos tal vez del Estado. Entonces se producen una serie de pugnas y complementos a lo largo de las décadas estudiadas. Creo que es muy interesante para aquellos que quieren ver la diversidad del pensamiento liberal y cómo ciertas tendencias logran la hegemonía en ciertos momentos, porque va cambiando, no ha sido siempre estático. Y el segundo libro es de un autor chileno, Pablo Rubio Apiolaza, a mí me parece muy buen historiador, gran historiador, que publicó hace muy poco, Por los ojos del águila, un trabajo en donde analiza cómo Estados Unidos ve el proceso de transición chileno a la democracia, y no solo lo ve, sino que también lo fomenta. ¿Y los primeros años de la democracia? Y los primeros años de la democracia, claro, terminan los 90. Y cómo Estados Unidos fomenta la transición a la democracia en ciertos aspectos, claro, condicionada a un sistema económico libre, una democracia representativa y un constitucionalismo clásico. Eso era lo que favorecía a Estados Unidos, pero era muy contrario al régimen en la segunda mitad de la década de los 80. Eso también es sorprendente para las personas tal vez que no han estudiado tanto el tema. Ahí aparece el embajador Barnes. Claro. Efectivamente, he tenido posibilidad de leer el libro de Pablo Rubio, muy, muy interesante recomendación. Y la sociedad Mont Pelerin, la sociedad liberal, una de las más relevantes del mundo. Claro. Otra recomendación de Max, o al menos libros que le han llamado la atención. Muchas gracias por habernos acompañado en Historia, Libros y Banderas, Max. Esperamos que le vaya muy bien a tu libro y que sea una gran experiencia el estudio en Alemania en el doctorado. Esperemos, muchas gracias. Bueno, agradecemos que nos hayan acompañado nuevamente en Historia, Libros y Banderas y nos vemos en el próximo programa. Que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.